Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La nave prisión descendió sobre la plataforma de contención de la base humana con un sonido grave, metálico, como el rugido lejano de un monstruo milenario. El cielo estaba nublado, gris ceniza, y el aire olía a ozono quemado. Los soldados formaban un círculo amplio alrededor de la compuerta, todos armados, todos tensos, todos sabiendo lo que transportaba ese contenedor de acero blindado. Ninguno quería estar ahí, pero sus órdenes eran claras: recibir y contener al prisionero más peligroso jamás capturado en el sector. De la oscuridad de la compuerta emergió una figura alta, encadenada desde los tobillos hasta los hombros, con un capuchón negro cubriéndole el rostro. Se movía con una lentitud controlada, casi felina, sin hacer un solo sonido con sus pasos. El protocolo exigía que ningún ser humano se acercara a menos de 5 metros. Las barreras energéticas se activaban automáticamente con su proximidad, y los sensores biológicos se disparaban si su pulso aumentaba demasiado. Su sola presencia hacía que los sistemas entraran en alerta roja. Celia. Una Niare pura. Su especie era famosa, o más bien temida, por una maldición genética, un campo bioeléctrico letal que emergía de su piel al menor contacto. Un roce de su mano podía detener un corazón. Una caricia era sentencia de muerte. Las leyendas decían que los Niare no podían amar, no podían besar, no podían nacer sin sangre. Eran una especie aislada, letal, incomprendida. Y sin embargo, ahí estaba ella. Capturada, silenciosa, inmóvil. Los soldados la custodiaron hasta la celda de contención reforzada. Un campo de energía la separaba del resto del mundo, incluso de la mirada directa. A través del cristal oscuro apenas se distinguía una silueta esbelta sentada contra la pared del fondo. No hablaba. No comía. Solo respiraba muy lentamente, como si todo le diera igual. Excepto a él. Mateo no era soldado. No era científico. No tenía rango. Solo era un ingeniero de mantenimiento que sabía reparar desde motores hasta sistemas de campo cuántico. Fue asignado por error, tal vez por descuido, al sector donde se encontraba la celda de Celia. Lo habían advertido de su presencia, le dieron el protocolo de seguridad, las advertencias, los vídeos. Le mostraron imágenes de cuerpos quemados por un solo toque de un Niare. Le dijeron que no se acercara. Pero él se acercó. Con un panel portátil en la mano y un par de guantes gruesos en los dedos, inspeccionó la consola de contención que mostraba una ligera oscilación inusual. No era una amenaza real, pero debía corregirse. Alzó la mirada por un segundo, solo por curiosidad, y la vio. Sentada. Observándolo. Ojos plateados como el acero líquido, rostro pálido, casi etéreo. El capuchón había sido retirado, y su cabello blanco, largo, caía sobre los hombros como un velo de hielo. No decía nada, pero su mirada lo taladró. No era odio. No era furia. Era asombro. Mateo parpadeó. ¿Me estás mirando?, preguntó en voz baja, más para sí mismo que para ella. Los sensores no captaron actividad hostil. No se movía. Solo lo miraba como si fuera el primer ser humano que no la veía como un arma. Él volvió al panel y terminó su trabajo, pero antes de irse, se acercó un poco más al vidrio. «No me tengas miedo», murmuró, sabiendo que probablemente no le entendería. Pero sí lo hizo. Los ojos de Celia se entrecerraron apenas. Luego, algo cambió en su rostro. Un gesto minúsculo, una contracción en la comisura de sus labios. No era una sonrisa, pero se acercaba. Como si no supiera del todo cómo hacerlo. Mateo no se lo explicó. Solo se quedó unos segundos más antes de marcharse. No sabía por qué, pero sintió que algo lo ataba a esa celda. No por obligación. Ni por peligro. Sino por alguien. Alguien que no había dicho una sola palabra, pero ya le había hablado más que nadie en mucho tiempo. La noche cayó sobre la base con una calma inquietante. A lo lejos, el cielo mostraba destellos de tormenta solar, reflejados en las placas metálicas de las torres de defensa. Mientras el resto del personal se retiraba a sus módulos de descanso, Mateo caminaba por los pasillos silenciosos del nivel subterráneo con un objetivo claro en la mente y un pequeño objeto en su mano. Un guante.
No era un guante común. Lo había diseñado él mismo en su tiempo libre, utilizando materiales conductores de alta densidad combinados con capas aislantes de polímero inteligente. En teoría, podía bloquear cualquier transferencia bioeléctrica directa sin interferir en la sensibilidad del tacto. En teoría. Nadie lo había probado antes. Nadie se habría atrevido. Excepto él. Celia no sabía que esa noche él vendría a verla otra vez. Pero lo hizo. Como la noche anterior, como cada instante desde que sus ojos se cruzaron. Cuando Mateo se acercó al vidrio de contención, la encontró sentada, con las piernas cruzadas y los ojos clavados en la puerta. Como si lo hubiera estado esperando. Como si supiera. «Hola de nuevo», dijo en voz baja, mientras activaba la consola secundaria de mantenimiento. Celia no respondió, pero sus ojos se suavizaron un poco. Había algo distinto en su expresión. Menos defensa. Más expectación. Mateo deslizó los dedos por la consola, y durante una breve ventana de 30 segundos, desactivó parcialmente el campo entre ellos. Solo la capa superficial. Lo justo para permitir que su mano cruzara el límite sin que las alarmas se dispararan. Ella se tensó al instante. Lo sintió. El cambio en el aire. En la energía. En la fragilidad del momento. Mateo alzó su mano enguantada y la apoyó contra el cristal invisible. «No quiero lastimarte. Ni que tú me lastimes. Pero quiero saber si eres lo que dicen, o si eres mucho más que eso». Celia se puso lentamente de pie. Cada movimiento suyo era contenido, preciso, como si cualquier paso pudiera despertar algo dormido en su interior. Se acercó al cristal con la cabeza ligeramente ladeada, observando su mano, ese gesto imposible, incomprensible. «Puedo morir si haces esto», dijo él, sabiendo que ella no oía su voz, pero entendía sus labios. Ella levantó su mano. Desnuda. Pálida. Temblorosa. A escasos centímetros de la suya. Los segundos se alargaron como siglos. Entonces, con la respiración contenida, Celia rozó la palma de Mateo con la suya. El guante amortiguó el contacto, pero no por completo. Él sintió el calor de su piel a través del material, una corriente sutil, como una descarga suave que no dolía. Que no mataba. Que no quemaba. Mateo contuvo el aliento. No por miedo. Por el vértigo de lo imposible. Ella no lo soltó. Sus dedos se entrelazaron torpemente, como si nunca antes hubiera tomado la mano de alguien, como si no supiera dónde colocar los dedos, como aferrarse sin romper, sin destruir. Pero lo hizo. Y él estaba vivo. Celia lo miró directamente a los ojos. Su expresión cambió por primera vez. Ya no era neutra. Ni asustada. Ni siquiera distante. Era vulnerable. Mateo sintió un nudo en la garganta. No por el riesgo, sino porque entendía que en ese gesto ella le estaba regalando algo que no tenía precio. Confianza. Él no la soltó. No por un buen rato. Cuando finalmente retiró la mano y reactivó el campo de contención, Celia no se apartó. Se quedó frente al cristal, con los dedos aún estirados, como si extrañara el contacto ya perdido. Mateo se marchó esa noche sin mirar atrás. No porque no quisiera seguir mirándola, sino porque sabía que si lo hacía, no podría irse. Y por primera vez desde que llegó a esa base olvidada por el universo, su corazón latía con un propósito que no entendía, pero que ya no podía ignorar. La rutina en la base se había convertido en una ilusión. Todo seguía igual para los demás. Patrullas, informes, reparaciones técnicas, protocolos de seguridad. Pero para Mateo, cada jornada era un viaje lento hacia algo desconocido y peligroso, pero que lo atraía como un campo gravitacional imposible de resistir. Desde el primer contacto, algo cambió. Ya no podía pensar sin que el recuerdo de los dedos de Celia entrelazados con los suyos invadiera su mente. Ni siquiera durante las horas en que reparaba generadores o verificaba los paneles de energía secundaria podía evitar buscar cualquier excusa para bajar al sector de contención. Y ella siempre estaba allí, esperándolo. Nunca hablaban en voz alta. Nunca se tocaban sin guante. Pero sus miradas eran conversaciones completas. A veces,
Mateo se sentaba al otro lado del vidrio con su café en mano y simplemente la observaba dibujar formas invisibles sobre la superficie translúcida. Líneas, círculos, a veces símbolos. Lenguaje Niare, pensaba él. Pero luego se dio cuenta, no eran códigos de guerra ni fórmulas. Eran recuerdos. Momentos que ella no podía decirle con palabras, pero sí mostrarle con trazos suaves de sus dedos. Una flor, muy distinta a las de la tierra. Una luna partida en dos. Un animal con 6 patas y alas traslúcidas. Rostros. Un niño. Una mujer mayor. Luego, fuego. Ruinas. Silencio. Celia bajaba la cabeza cada vez que trazaba esas imágenes. Como si le doliera más recordar que olvidar. Mateo empezó a responderle de la misma forma. Usaba su dedo envuelto en el guante y dibujaba en espejo. Cosas simples. Una taza humeante, un árbol terrestre, un planeta azul. A veces escribía su nombre, letra por letra. Ella lo repetía desde el otro lado, pero nunca con su dedo desnudo. Siempre con la punta de una uña, con cuidado, como si su piel pudiera encenderlo todo sin querer. Una noche, la alarma de tormenta solar comenzó a parpadear suavemente en los pasillos. No era grave, pero sí lo bastante intensa como para interferir con los campos de energía. Mateo, que se encontraba de guardia técnica, corrió hacia el nivel subterráneo para comprobar los sistemas de aislamiento. Y la encontró allí, de pie, en el centro de la celda, mirando hacia arriba, con el cabello blanco flotando ligeramente por la acumulación estática en el aire. Celia, murmuró, acercándose al panel principal. No entres en pánico, el sistema puede fallar por unos minutos. Ella no lo escuchaba. No por desinterés, sino porque algo la perturbaba. Sentía la carga. Las pulsaciones energéticas. Su especie era extremadamente sensible a las tormentas solares. Entonces sucedió. Un relámpago cayó en la antena principal de la base, y durante 3 segundos exactos, todo quedó en negro. El campo de contención se apagó. Las luces de emergencia no se encendieron de inmediato. El cristal invisible desapareció. Celia y Mateo quedaron frente a frente. Sin barreras. Sin nada entre ellos. Ella se paralizó. Él dio un paso sin pensar. ¿Estás bien?, susurró, acercándose lentamente. No te acerques, respondió ella. Su voz, por primera vez, llegó directa, clara, dulce y rota al mismo tiempo. Mateo ignoró la advertencia. Ya no llevaba el guante. Se lo había quitado hacía horas. Su mano temblaba, pero no por miedo. Por deseo. Por necesidad. Ella retrocedió, su espalda tocó la pared metálica. Su respiración era agitada. «Puedo matarte», dijo con la voz quebrada. «Entonces muero sabiendo que lo intenté», respondió él. Y entonces, sin entender por qué ni cómo, ella no se apartó cuando él alzó la mano y la apoyó, sin guante, en su mejilla. El calor fue inmediato. Una corriente eléctrica recorrió su brazo, pero no era letal. Era intensa, sí, vibrante, como si tocara un alma viva hecha de fuego. Pero no era muerte. Era vida. Celia cerró los ojos. Su cuerpo entero tembló. Y Mateo, por un instante, olvidó que ella era un arma. Solo pensó que nunca había sentido nada tan profundamente humano. Cuando las luces volvieron y el campo de contención se restableció, el sistema los separó automáticamente. Una onda de energía los empujó a ambos hacia lados opuestos. Celia cayó de rodillas. Mateo respiraba con dificultad, el corazón golpeándole el pecho como un tambor desbocado. Pero estaba vivo. Ella lo miró desde el otro lado, lágrimas por primera vez en sus ojos plateados. «No te mueras», dijo en voz apenas audible. Mateo le sonrió desde el suelo, jadeando. «No lo haré. No hasta tocarte de nuevo». La noticia del fallo energético recorrió la base como un incendio silencioso. Nadie gritó. Nadie corrió. Pero todos sabían. Las miradas de los soldados se tornaron más duras. Las voces de los oficiales, más frías. Y en cada terminal, cada pantalla y cada informe filtrado, un nombre apareció con frecuencia: Celia. Y junto a él,
otro nombre que no tenía por qué estar allí. Mateo. El Consejo de Seguridad de la base se reunió de urgencia. 5 almirantes conectados por holograma desde diferentes sectores. Un oficial de inteligencia. Un comandante de operaciones. Y la doctora Anabel Torres, jefa de biocomportamiento y especialista en especies peligrosas. El juicio no tenía nombre, pero todos sabían lo que era. Una condena. Mateo fue escoltado hasta la sala sin resistencia. No llevaba uniforme militar, sino su chaqueta de trabajo, salpicada de hollín y manchas de soldadura. Caminaba con la cabeza en alto, aunque dentro del todo se agitaba como un mar de tormenta. En el centro de la sala, flotando en el interior de una jaula de energía transparente, estaba Celia. Sentada con las piernas cruzadas, el rostro sereno. Pero sus ojos no se apartaban de él. Ni por un segundo. Tocaste a una prisionera de nivel rojo, comenzó uno de los almirantes, con voz de acero. Ingresaste sin autorización al área de contención durante un fallo de energía. Desactivaste protocolos de seguridad. Rompiste contacto físico sin equipo protector. Mateo no desvió la mirada. Sí. Lo hice. ¿Y entiendes lo que eso significa? Entiendo que sigo vivo, respondió, con voz firme. Que después de tocarla sin guantes, sin campos protectores, sin nada, sigo respirando. Ella no me mató. Silencio. Todos lo miraban como si hablara un idioma que no entendían. Como si hubiera perdido la razón. La doctora Torres entrecerró los ojos. ¿Y si fue casualidad? ¿Y si el campo bioeléctrico de su especie entró en fase dormida por la tormenta solar? ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida para demostrarlo otra vez? Mateo giró la cabeza hacia Celia. Ella no se movió, pero sus labios se entreabrieron ligeramente, como si quisiera detenerlo. Su mirada decía lo que su voz no podía. No lo hagas. Pero ya era tarde. Sí, dijo él. ¿Qué? Estoy dispuesto. Mateo avanzó hacia el centro de la sala. Quieren una prueba. Aquí la tienen. Desactiven el campo. Déjenla tocarme. Si muero, ejecuten sus protocolos. Pero si vivo, ella se queda. El comandante golpeó la mesa. Eso es absurdo. No podemos permitir contacto letal frente a este consejo. No será letal, afirmó Mateo, sin dudar. Ya lo hizo. Ya me tocó. Ya pasó. Y no morí. No porque tenga suerte, sino porque ella eligió no matarme. Los ojos de todos se volvieron hacia Celia. La energía que la rodeaba parpadeó un instante, como si dudara también. Mateo extendió la mano. Hazlo. Celia no se movió. No puedo, dijo con voz baja, tan suave que apenas fue captada por los sensores auditivos. Sí puedes. Confía en mí. Como yo confío en ti. Ella dio un paso. Luego otro. La energía chispeó. Cuando su cuerpo tocó el borde, el campo fue desactivado por orden remota. Los protocolos fueron suspendidos. Todos contuvieron el aliento. Celia se detuvo frente a él. A centímetros. Levantó la mano. No tienes miedo, susurró, como si no pudiera creerlo. No de ti. Su mano rozó la mejilla de Mateo. Luego descendió hasta su cuello. Sus dedos se abrieron lentamente, apoyándose sobre su pecho. Los sensores del sistema explotaron con actividad. Ritmo cardíaco elevado. Ondas térmicas. Corrientes bioeléctricas cruzadas. Pero no muerte. Mateo cerró los ojos. Celia lo abrazó. Y el mundo entero contuvo la respiración. El comandante, aún en shock, se levantó. No puede ser, esto no debería ser posible. La doctora Torres sonrió con una mezcla de asombro y temor. Ella lo eligió. Su especie nunca ha tenido esa opción. Y ahora la tiene. Celia lo soltó. Mateo seguía vivo. Más vivo que nunca. Ella lo miró con ojos humedecidos, pero no habló. No hacía falta. La decisión del consejo fue forzada. Ante testigos. Ante evidencia. Celia no sería ejecutada. Pero la vigilancia aumentaría.
Y el mundo exterior ya sabía que algo imposible acababa de suceder. En las sombras del sistema, donde el miedo manda, el amor no es bienvenido. Pero ellos acababan de abrir una puerta que ya nadie podría cerrar. La paz en la base duró exactamente 3 días. Fue un silencio tenso, una calma contenida que se sentía como el aliento contenido antes de un disparo. Nadie sabía cómo tratar a Celia. Técnicamente, ya no era prisionera. Pero tampoco era libre. Era una anomalía, un milagro, una bomba viviente que, por alguna razón incomprensible, había elegido no estallar. Mateo seguía bajo vigilancia, aunque nunca se separaba de ella. No por deber, sino porque estar lejos de Celia se sentía como no respirar. Dormía en un rincón del hangar con una simple manta térmica. Ella, en la celda sin campo, lo observaba en la oscuridad. No hablaban mucho. Pero cada vez que se miraban, el mundo se detenía. Hasta que estalló. Los Valcor atacaron al amanecer, sin advertencia, sin mensajes diplomáticos, sin treguas. Naves negras como la noche descendieron como cuchillas desde el cielo, cortando el aire con zumbidos agudos y quemando la atmósfera con fuego y furia. Las alarmas gritaron. La base tembló. Los soldados apenas pudieron organizarse cuando la primera oleada perforó el techo del hangar principal. Mateo corrió sin pensarlo. No hacia un refugio. Hacia ella. Celia ya estaba de pie cuando lo vio llegar. Sus ojos brillaban con una intensidad distinta. Furia. Instinto. Protección. Tienes que huir, dijo él, jadeando. No, respondió Celia, firme. Ellos no saben quién eres. Te matarán sin dudar. Que lo intenten. Un grito metálico cruzó el aire. Un Valcor, alto, blindado, con 6 brazos y un cañón biofásico incrustado en el pecho, se lanzó sobre ellos. Mateo alzó su blaster, disparó 3 veces. El alienígena no cayó. Celia avanzó sin miedo. Mateo gritó su nombre. Ella lo ignoró. Sus pies desnudos tocaron el suelo como si fueran parte de él. Cuando el Valcor levantó una de sus cuchillas rotatorias, Celia levantó una mano. Y lo tocó. El impacto fue instantáneo. Un estallido de luz púrpura. El cuerpo del enemigo se arquearon y luego colapsó como si se hubiese fundido por dentro. Mateo se paralizó. Había escuchado de la letalidad de su especie. Pero nunca había visto a Celia desatada. Ella giró hacia él, con el cabello flotando en el aire cargado de energía, los ojos plateados convertidos en cuchillas brillantes. «Quédate detrás de mí», ordenó. «No». Él se colocó a su lado. Blaster en mano. «Lucho contigo. No detrás de ti». Celia lo miró, y por un segundo, en medio de la guerra, sonrió. Y entonces, juntos, comenzaron a matar. La base se convirtió en un campo de ruinas y fuego. Gritos, explosiones, sangre negra en las paredes. Los Valcor caían uno por uno, sin entender cómo era posible que un Aniare estuviera defendiendo a los humanos. Que su arma más temida se había enamorado del enemigo. Mateo y Celia luchaban como si fueran uno solo. Cada vez que él recargaba, ella tocaba. Cada vez que ella retrocedía, él bloqueaba. No necesitaban palabras. Solo mirada. Solo piel. Cuando llegaron al núcleo del hangar, el comandante Valcor descendió del cielo en una cápsula personal. 3 metros de músculo y metal. Ojos como carbones encendidos. Voz profunda como un pozo sin fin. Abominación, escupió al ver a Celia. Mataste a los tuyos. Ahora muere con los sucios que protegiste. El cañón se cargó. Mateo gritó su nombre y se interpuso. La descarga lo lanzó varios metros atrás. Su cuerpo golpeó contra una columna y cayó. Inmóvil. Celia lo miró. El tiempo se congeló. Algo dentro de ella se rompió. No gritó. No lloró. Caminó. Descalza. Letal. Lenta. El comandante disparó otra vez. Su energía la envolvió, pero no la detuvo. Su piel brilló, sus venas se encendieron como fuego líquido. Cada paso hacía temblar el suelo. Cuando llegó hasta él, alzó ambas manos y lo sostuvo por el rostro. No dijo una palabra.
El cuerpo del comandante se desintegró entre sus dedos. Y cuando la explosión final de su núcleo hizo temblar el techo, Celia cayó de rodillas junto al cuerpo de Mateo. Lo tocó. No con poder. No con ira. Con amor. Y entonces, él respiró. Tosió. Abrió los ojos. Ella apoyó la frente sobre su pecho y él la abrazó débilmente, sin entender cómo, pero sabiendo por qué. No. Me dejes, susurró él. Nunca, dijo ella. Y el mundo, que ardía a su alrededor, pareció detenerse por un instante ante la furia de una diosa enamorada y un humano que decidió morir por ella. El silencio que siguió al combate fue irreal. La base, aún humeante, estaba llena de restos de metal fundido, paredes carbonizadas y cuerpos caídos de enemigos que jamás pensaron ser derrotados. La lluvia fina que comenzó a caer desde los cielos enrojecidos arrastraba consigo ceniza y humo, limpiando con suavidad lo que quedaba de aquel campo de batalla. Celia caminaba lentamente entre los escombros, con el cuerpo cubierto de sangre y energía aún chispeando bajo su piel. No parecía una prisionera. Ni siquiera una soldado. Parecía una reina. Mateo iba a su lado, el brazo en cabestrillo, el rostro pálido, pero con la mirada fija en ella como si no existiera ya nada más importante en el universo. A cada paso que daban, el personal herido de la base los observaba en silencio. No con miedo, sino con respeto, con reverencia. Habían presenciado algo imposible, algo que ningún protocolo había previsto. Un Aniare había salvado a los humanos. Por amor. El alto mando envió naves al día siguiente. El comandante en jefe descendió del transporte personal con un destacamento armado y la intención clara de poner orden. Pero no encontró caos, ni rebeldes, ni descontrol. Encontró a una mujer que podía matar con un roce y que usaba sus manos para curar a los heridos. Uno por uno. Celia no hablaba, solo actuaba. Tocaba a los soldados caídos, transmitía pequeñas descargas de energía que estabilizaban sus órganos, cerraban heridas, despertaban corazones detenidos por el shock del combate. No lo hacía con técnica. Lo hacía con instinto. Lo hacía con amor. Mateo se quedó a su lado en cada momento. Y cuando el comandante alzó la voz para detenerla, Celia se giró con calma, mirándolo sin ira, sin miedo. Mateo habló por ella. Ya no pueden encerrarla. Ya no pueden esconder lo que es. Ella eligió no matar. Eligió sanar. Eligió quedarse. Y nosotros elegimos seguir vivos gracias a ella. El comandante dudó. Nadie hablaba así frente a las figuras del poder. Pero aquella base era otra después de la batalla. Nadie quería verla como prisionera otra vez. Y así, sin discursos ni medallas, sin desfiles ni himnos, Celia fue liberada. No como gesto diplomático, sino como una necesidad del alma humana de agradecer lo que ni siquiera sabía cómo merecer. Pasaron semanas. La base fue reparada. Las paredes reconstruidas. Las armas recargadas. Pero lo que nadie pudo reconstruir fue la vieja visión del universo. Porque ahora, en una de las habitaciones centrales del complejo, dos figuras compartían el mismo espacio, la misma cama, el mismo silencio lleno de calor. Celia dormía con el rostro apoyado en el pecho desnudo de Mateo, sus dedos rozando su piel sin miedo. Mateo la acariciaba suavemente, con un brazo rodeando su espalda, sintiendo como el pulso de ella vibraba en armonía con el suyo. Ya no necesitaban guantes. Ya no necesitaban permisos. Eran dos cuerpos hechos para destruirse, que se habían encontrado para salvarse. Una mañana, cuando el sol iluminó la habitación con luz cálida, ella despertó antes que él y lo observó en silencio. Le estudió el rostro con curiosidad, como si aún no pudiera creer que lo tenía allí, respirando, soñando, viviendo. ¿Qué piensas?, susurró Mateo, abriendo los ojos sin moverse. En que nunca he estado tan viva, respondió ella. Él sonrió y la besó en la frente. Ni yo. Días después, en una ceremonia privada, sin cámaras, sin multitudes, solo con un pequeño grupo de amigos cercanos y testigos de guerra, Mateo y Celia se tomaron las manos en un jardín improvisado construido con esfuerzo y cariño en el patio trasero de la base. Las flores no eran de la Tierra. Algunas venían del planeta de ella.
Otras eran híbridos. Pero todas florecían bajo la misma luz que ahora los bañaba. Cuando Mateo la miró a los ojos y prometió no soltar jamás esa mano que un día pudo matarlo y eligió amarlo, no hizo falta juramento. Celia ya se lo había dado todo. Y al besarse por primera vez en público, sin miedo, sin muros, sin cadenas, el universo supo que había sido testigo de algo inusual. No de una tregua. No de una alianza. Sino del nacimiento de una historia que ni siquiera las estrellas se atrevieron a negar. Celia y Mateo. Piel con piel. Vida con vida. Y un amor tan fuerte que venció incluso a la muerte.